Exconvicto perdió la lotería para ayudar a la esposa de un multimillonario. Luego, un helicóptero aterrizó en su jardín. Estás desperdiciando tu libertad condicional recogiendo basura, se burló Marcus, bloqueando el paso a Sarah Chen en la gasolinera. Una vez basura, siempre basura. Sarah, de 34 años, con una camiseta blanca impecable ya empapada de sudor tras limpiar las medianas de la autopista, mantenía la mirada baja. 3 meses después de salir de la correccional de mujeres de Riverside, tras cumplir 6 años por una condena por fraude que no cometió. Su socio la había incriminado, se había marchado libre con $2 millones y la había dejado con antecedentes penales que hacían que solicitar un puesto en McDonald's pareciera una odisea. Necesitaba este trabajo. $11,50 la hora recogiendo basura en la cuneta. Era lo único que el encargado de empleo del Centro de Reinserción Social pudo encontrar para alguien con antecedentes penales marcados como fraude, delito grave. Marcus se acercó, su colonia resultaba sofocante. Mi empresa está contratando operarios de almacén. $18 la hora. Lo único que tienes que hacer es... Su mano se deslizó hacia su cintura, Sarah retrocedió bruscamente. Estoy bien, su sonrisa se tornó gélida. ¿Crees que tienes opciones? Eres una exconvicta. Nadie te quiere. Se alejó con la mandíbula apretada, negándose a darle la satisfacción de verla llorar. Su teléfono vibró. Mensaje de mamá. ¿Qué tal el trabajo, cariño? El costo de los medicamentos de la abuela subió otra vez. $340 este mes. Lo siento mucho. Sarah revisó su cuenta bancaria. $127,38. Cobraba el viernes, en 4 días. Recibiría $186 después de impuestos. No era suficiente. Su otra notificación brillaba. Premio mayor de Mega Millones, $847 millones. Sorteo esta noche a las 11 p.m. El boleto de lotería arrugado en su casillero del Centro de Reinserción Social de repente cobró importancia. Lo había comprado ayer con sus últimos $2, un estúpido momento de esperanza. Revisó los números en línea durante el almuerzo. 5 números coincidían. Solo necesitaba el Megaball. Si ese sexto número salía, tendría $15 millones después de impuestos. Suficiente para pagar los medicamentos de la abuela de por vida. Suficiente para demostrarle a Marcus que se equivocaba. Suficiente para dejar de ser Sarah, la exconvicta, y volver a ser humana. El sorteo era a las 11 de la noche. Necesitaba estar en casa a las 10:45 para verlo. Su turno terminaba a las 10:30. Llegaría. Entonces vio a la mujer desplomada contra la barandilla de la Ruta 9, kilómetro 47. Un caro abrigo color camel, manchado de sangre. Un bolso de marca esparcido por el asfalto. Un Mercedes con las luces de emergencia encendidas, a unos 90 metros, con la puerta del conductor abierta. La camioneta del supervisor de Sarah pasó sin reducir la velocidad. El tráfico fluía a toda velocidad. 60 millas por hora. Nadie se detuvo. La mano de la mujer se movió débilmente. Sus labios formaron una palabra que Sarah no pudo oír. Sarah revisó su teléfono. 10:14 de la noche. Si se detenía, llamaba al 911, esperaba a los paramédicos, declaraba, se perdería el sorteo. Se perdería la oportunidad de saber si ese boleto valía $15 millones o 2. Sus ojos se encontraron con los de la mujer. Aterrorizada. Suplicando, Sarah pensó en el mensaje de su madre. En la medicación de la abuela. En los 6 años que pasó en prisión por un crimen que no cometió, mientras que el culpable andaba libre, en que Marcus le había dicho que nadie la quería, dejó caer la bolsa de basura y echó a correr. ¿Señora? ¿Me oye? Sarah se arrodilló, con las manos ya examinando la herida. Piel pálida, respiración rápida y superficial, pupilas de diferente tamaño. Herida en la cabeza que sangraba abundantemente. Posible fractura de cráneo, marcó el 911. Mujer inconsciente, Ruta 9 Norte, milla 47, traumatismo cráneoencefálico grave, pupilas de diferente tamaño, posible hemorragia cerebral. Soy Sarah Chen, me quedo con ella. La voz de la operadora se entrecortó. La ambulancia llegará en 12 minutos. No la mueva. Controle sus signos vitales. Sarah presionó el trapo contra la herida. La sangre lo empapó al instante. La mujer empezó a respirar con dificultad. Quédese conmigo, susurró Sarah. ¿Cómo te llamas? Sé Catherine. La voz de la mujer era apenas audible. La boda de mi hijo es mañana. Vas a llegar. Te lo prometo. Los faros de un coche se acercaron y redujeron la velocidad. Sarah agitó la mano frenéticamente. Por favor. Llamen al 911. El coche aceleró y se alejó. Su teléfono marcaba las 22:31.
La ambulancia llegó a las 22:43. El paramédico Rodríguez se arrodilló junto a ellas. Le salvaste la vida. 5 minutos más y estaríamos llamando al forense. Hematoma subdural. Detuviste la hemorragia, la mantuviste consciente. ¿Qué formación médica tienes? Ninguna. Simplemente, no podía dejarla. Subieron a Caterina a la ambulancia. Al cerrarse las puertas, tomó débilmente la mano de Sara. Gracias. Sara se quedó sola en la carretera. La sangre se secaba en sus manos. El teléfono marcaba las 22:52. Nunca llegaría a casa a tiempo. El sorteo de la lotería se realizó sin ella. No sabía si había ganado o perdido 15 millones de dólares. No sabía si su Mega Ball había sido la ganadora. No sabía si salvar la vida de Catherine le había costado la única oportunidad que tendría de escapar de la pobreza. Su supervisor llegó 15 minutos después. Chen, ¿por qué no estabas en el control? Ella lo explicó todo mientras se lavaba la sangre de sus manos temblorosas. Él la miró como si fuera tonta. Esa mujer probablemente es rica. Tiene seguro. No te necesitaba. Ahora estás atrasada en tu turno. Te voy a levantar un acta. Sara asintió aturdida. Los actas significaban infracciones. Las infracciones significaban revisiones de la Junta de Libertad Condicional. Las revisiones significaban posiblemente regresar. Tomó el autobús al Centro de Reinserción Social y llegó a las 11:47 de la noche. Sacó el boleto de lotería arrugado con manos temblorosas, respiró hondo. Abrió la página web de Mega Millions. Sus 5 números la miraban fijamente. Luego el sexto Mega Ball, 7 su boleto, 9 había perdido. Si hubiera dejado a Catherine en esa carretera, habría llegado a casa a tiempo para comprar otro boleto. O habría jugado otros números. O habría hecho cualquier cosa menos lo que hizo. Su teléfono vibró. Número desconocido. Mensaje: Señora Chen, soy la asistente de Catherine Morrison. La señora Morrison quiere agradecerle. Vio las noticias sobre sus antecedentes. Sabe lo que le costó esta noche. Un helicóptero llegará a su ubicación mañana a las 9. Por favor, esté preparada. Sara miró el mensaje, luego su saldo bancario de $127,38, y después el boleto de lotería que no valía nada. Había renunciado a $15 millones para salvar a una desconocida. Mañana descubriría si la bondad valía más que lo que había perdido, o si Marcus tenía razón, que los exconvictos como ella no tenían segundas oportunidades, solo errores costosos. Si esta historia te conmovió, suscríbete, porque lo que sucede a continuación te devolverá la fe en la humanidad. El helicóptero nunca llegó. Sara esperó en el patio del Centro de Reinserción Social desde las 8:47 hasta el mediodía. Otros residentes cuchicheaban y señalaban. Cree que un multimillonario viene a buscarla. Ilusa. Eso es lo que la cárcel le hace a la gente. A las 12:30, Sara aceptó la verdad. La asistente de Catherine Morrison le había enviado ese mensaje para sentirse mejor. Los ricos hacían eso. Prometían el oro y el moro y luego se olvidaban de ti en cuanto las cámaras dejaban de grabar. Se presentó ante su agente de libertad condicional a las 2 de la tarde. Linda Martínez, de 52 años, la miró por encima de sus gafas con el cansancio de quien había visto pasar por esa puerta a miles de seres. Tu supervisor presentó un informe de incidente. Saliste de tu zona asignada sin autorización. Expliqué, había una mujer agonizando en la carretera. Llamé al 911 y me quedé hasta que llegaron los paramédicos. Violaste los términos de tu supervisión. La pluma de Linda rayó sobre los formularios. Tienes suerte de que no esté presionando para que te revoquen la libertad condicional. Te estoy dando una advertencia formal. Una violación más y vuelves a Riverside. Sara apretó los puños. Salvé una vida. Incumpliste las condiciones de la libertad condicional. Linda levantó la vista, con una expresión entre lástima e irritación. Sara, necesito que entiendas algo. El mundo no premia a los exconvictos por ser héroes. Los castiga por romper las reglas. Cualquier regla, incluso las que no tienen sentido. Deslizó la advertencia sobre el escritorio. Firma. Sara firmó. Su tercera advertencia en 3 meses. La primera fue por llegar 10 minutos tarde a una prueba de drogas porque el autobús se averió. La segunda condena fue por no declarar transacciones financieras. Le había prestado a su madre $40 para la compra sin presentar la documentación correspondiente. Un error más y pasaría los próximos 4 años cumpliendo su condena. De camino al Centro de Reinserción Social, Sara pasó por la gasolinera. Marcus estaba apoyado en su camioneta, hablando con otros 2 hombres. Al verla, su sonrisa se ensanchó, mostrando una mirada depredadora. Oye, Chen.
Oí que te hiciste la enfermera en la carretera. Se acercó, bloqueándole el paso de nuevo. ¿Esa rica te dio una recompensa? Un cheque de $1.000.000. Déjame pasar. No te la dio, ¿verdad? Su risa fue cruel. Desperdiciaste toda la noche, seguro que perdiste dinero, y no conseguiste nada. ¡Qué gracioso! Uno de los hombres que lo acompañaban intervino. Marcus, déjala en paz. No te metas en lo que no te importa, Tommy. Marcus se inclinó hacia Sara, bajando la voz. Esto es lo que he estado tratando de decirte. Gente como nosotros, no tenemos finales de cuento de hadas. Nos conformamos con lo que podemos. Ese trabajo en el almacén sigue disponible. $18 la hora. Pero la oferta vence el viernes. Extendió la mano hacia ella, agarrándola del brazo. Sara se apartó bruscamente. No me toques. ¿O qué? Sus ojos brillaron. ¿Llamarás a tu oficial de libertad condicional? Yo simplemente le diré que me has estado acosando. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A un empresario o a un exconvicto? Tommy dio un paso al frente. Marcus, en serio. Basta. Marcus se giró, con el rostro ensombrecido. ¿La estás defendiendo? ¿Sabes lo que hizo? Robó dinero a ancianos. Arruinó vidas. Es una basura. Yo no robé nada, dijo Sara en voz baja. Mi compañero me incriminó. Eso es lo que todos dicen. Marcus miró a Tommy y al otro hombre. ¿Ves? Ni siquiera puede reconocer sus errores. Por eso la gente como ella nunca cambia. Sara se alejó antes de que le temblaran las manos. Antes de decir algo que la llevara de vuelta a la cárcel esa noche, se tumbó en el delgado colchón de su habitación compartida, mirando el boleto de lotería arrugado. Su compañera de cuarto, Jessica, de 41 años, estaba sentada en la cama de enfrente pintándose las uñas. ¿De verdad le salvaste la vida a una mujer rica? Sí. Y ella simplemente, ¿te dejó de hablar? Sara asintió. Jessica sopló sobre sus uñas. ¡Qué cruel! ¿Cuánto habrías ganado si hubieras estado en casa para el sorteo? No gané. Me equivoqué de números, pero no lo sabías cuando te retiraste. Sara se giró para mirarla. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué te jugaste 15 millones con una desconocida? Jessica negó con la cabeza. Llevo aquí 2 años. No he visto a nadie hacer algo tan estúpido. Hizo una pausa, ni nada parecido. No sé qué es. El teléfono de Sara vibró. Mensaje de su madre. Cariño, estoy tan orgullosa de ti. Te vi en las noticias. Eres una heroína. Había salido en las noticias locales. Exconvicto salva a víctima de accidente. Los comentarios eran predecibles. Sigue siendo una delincuente. Probablemente fue un montaje para llamar la atención. Quien roba una vez, roba siempre. Pasaron 3 días. Sara cumplió sus turnos, evitó a Marcus y contó las horas hasta el viernes para cobrar. $186. Le envió 150 a su madre para la medicación de la abuela. Se quedó con 36. El jueves por la mañana, su supervisor la llamó a su despacho. Chen, te vamos a despedir. Las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Qué? ¿Por qué? Recortes presupuestarios. El último en ser contratado, el primero en ser despedido. Ya lo entiendes. Esto se debe al incidente en la autopista. Esto se debe a los recortes presupuestarios. Él evitaba mirarla a los ojos. Tienes hasta el final del día para vaciar tu casillero. Sara salió sabiendo exactamente lo que había pasado. Alguien había hecho una llamada. Alguien había decidido que una exconvicta que había roto el protocolo, incluso para salvar una vida, era un estorbo. Tenía $36 en su cuenta bancaria. El alquiler en el centro de reinserción era de $400 mensuales, con vencimiento en 5 días. Sin trabajo, la desalojarían. Sin domicilio fijo, violaría su libertad condicional. Sin cumplir con las condiciones de la libertad condicional, volvería a prisión. El sistema finalmente había castigado su bondad esa noche. Sentada en el patio con sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico, Sara vio oscurecer el cielo. Jessica se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Un sonido las interrumpió. Lejano al principio, luego haciéndose más fuerte. Rítmico. Mecánico. Otros residentes salieron, mirando hacia arriba. El helicóptero descendió, negro y elegante con letras doradas, Fundación Morrison. Aterrizó en el estacionamiento, y el viento de las hélices esparció basura e hizo temblar la cerca. La puerta se abrió. Catherine Morrison salió, con el vendaje aún visible en la cabeza y un abrigo de diseñador impecable. Detrás de ella,
Un hombre de traje con un maletín caminó directamente hacia Sara, sus tacones resonando sobre el concreto agrietado. Todas las miradas en la casa de acogida se posaron en esta multimillonaria que se detuvo frente a la ex convicta con una bolsa de plástico llena de pertenencias. Los ojos de Catherine se llenaron de una intensidad feroz. Siento llegar tarde. Mi recuperación se prolongó más de lo previsto. Pero nunca olvidé tu sacrificio, señaló al hombre a su lado. Él es David Sullivan, mi abogado. Necesitamos hablar. Ahora, se sentaron en la sala común de la casa de acogida, Sara, Catherine y Sullivan. Todos los residentes fingían no mirar mientras observaban abiertamente. Jessica se colocó cerca de la máquina expendedora, grabando con su teléfono. Sullivan abrió su maletín. La señora Morrison sufrió un hematoma subdural. Sin intervención inmediata, la tasa de supervivencia es inferior al 10%. Usted no solo la ayudó, señora Chen. Evitó un desenlace fatal. Catherine se inclinó hacia adelante. La investigué después de recuperarme. No solo el incidente de la autopista, sino todo. Su condena, su socio que desapareció con el dinero, las facturas médicas de su madre. Sé lo que le costó esa noche. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. No me debe nada. Tiene razón. No le debo nada. La mirada de Catherine era gélida. Pero cuando llamé a su supervisor para pedirle que le permitiera cambiar de turno por el incidente, me dijo que usted era poco fiable. Cuando llamé a su agente de libertad condicional para sugerir clemencia, me dijo que usted tenía un historial de infracciones. Y esta mañana me enteré de que la habían despedido. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas. Sullivan sacó unos documentos. Revisamos su expediente. Su socio, Richard Chen, su exmarido, transfirió $2,1 millones de las cuentas de clientes ancianos. Usted denunció el fraude a su supervisor, que resultó ser el compañero de habitación de Richard en la universidad. 3 días después, agentes federales la arrestaron a usted, no a él. Sara apretó los puños. Richard testificó que lo manipulé. El jurado le creyó. Cumplí 6 años de cárcel. Richard vive en Costa Rica con otro nombre, dijo Catherine secamente. Compró una villa al contado 2 meses después de su condena. Lo encontramos en 4 días. La habitación se inclinó. ¿Qué? Sullivan deslizó fotografías sobre la mesa. Richard, bronceado y sonriente, en un yate. Richard en un restaurante caro. Richard con una mujer que llevaba joyas que Sara reconoció, piezas compradas con dinero robado. Las autoridades costarricenses no extraditan por delitos financieros inferiores a $5 millones, explicó Sullivan. Lo sabía. Manipuló el sistema a la perfección, usó tu matrimonio, tus contactos y tu firma para robar, y luego convenció a los fiscales de que tú lo habías planeado. Una clásica maniobra de distracción. Sara miró fijamente las fotos. 6 años de rabia se cristalizaban en algo frío y concentrado. ¿Por qué me cuentas esto? La expresión de Catherine se suavizó. Porque te ofrezco una opción. Puedes irte. Te daré $50,000 por salvarme la vida. Te ayudaré a empezar de cero en otro lugar y nunca más tendrás que pensar en Richard ni en este sistema. ¿O qué? O me dejas ayudarte a luchar. Desenmascarar a Richard. Limpiar tu nombre. Desmantelar la red que lo protegió y te destruyó. Catherine hizo una pausa. No será fácil. Tiene contactos. El fiscal que te condenó ahora es juez estatal. Tu antiguo supervisor forma parte de 3 consejos de administración. Irán a por ti con todo. Sullivan añadió, te tacharán de vengativa. Dirán que estás manipulando a la señora Morrison. Sacarán a relucir cada error que has cometido desde tu liberación. La cosa se va a poner fea. Sara pensó en la mueca de desprecio de Marcus. En la dimisión de Linda. En la cobardía de su supervisor. En los 6 años que pasó en prisión por crímenes que no cometió, mientras Richard navegaba por el Caribe. ¿Qué necesitas de mí? Catherine sonrió, no con calidez, sino con una mirada más feroz. Tu historia. Tu testimonio. Y tu permiso para armar un buen revuelo. Durante las 3 semanas siguientes, Sara aprendió lo que significaba la furia de un multimillonario cuando se usaba como arma. El equipo de Sullivan trabajaba jornadas de 18 horas. Recopilaban pruebas, transferencias bancarias que Richard había hecho horas después del arresto de Sara, correos electrónicos entre Richard y el supervisor coordinando los testimonios, registros de vuelo que demostraban que Richard había abandonado el país el día antes de la sentencia de Sara. Catherine movió influencias. Un antiguo agente del FBI, miembro del consejo de su fundación, accedió a revisar el caso.
Un perito contable encontró discrepancias en el cronograma financiero de la fiscalía. Un periodista de investigación del Washington Post empezó a hacer preguntas incómodas, pero la otra parte contraatacó con ferocidad. Marcus se presentó en el Centro de Reinserción Social 3 veces, y cada visita fue más amenazante. ¿Te crees especial ahora? ¿Tienes un amigo rico? Sigues siendo basura, Chen. Siempre lo serás. La segunda vez, trajo a 2 amigos. Oí que estás hablando con abogados. Haciendo acusaciones. Ten cuidado. Los exconvictos que causan problemas suelen violar las condiciones. Tommy, el hombre que había defendido a Sarah antes, la apartó después de que Marcus se fuera. Habla en serio. Conoce gente en la oficina de libertad condicional. Puede hacerte la vida imposible. Ya lo está haciendo. Entonces sé inteligente. ¿El negocio de almacén de Marcus? No es legítimo. Lo sé porque trabajo allí. Está traficando con aparatos electrónicos robados. Si buscas pruebas, puedo conseguirte información. Sarah lo miró fijamente. ¿Por qué me ayudarías? Tommy apretó la mandíbula. Porque tengo una hija. Y si alguna vez necesitara ayuda, querría que alguien la ayudara. 2 días después, Tommy entregó memorias USB con grabaciones de las cámaras de seguridad del almacén, manifiestos de envío y registros financieros. Marcus no solo le estaba ofreciendo un trabajo a Sarah, estaba reclutando a personas en libertad condicional para robos organizados, sabiendo que tendrían demasiado miedo para denunciarlo. Sullivan llevó las pruebas a la fiscalía. Para finales de la semana, Marcus estaba bajo investigación federal, pero las represalias se intensificaron. Linda llamó a Sarah para una revisión de emergencia. Alguien presentó una denuncia. Dice que los has estado acosando, haciendo acusaciones falsas. ¿Quién? La expresión de Linda era cuidadosamente neutral. Marcus Wilson. Dice que lo has estado siguiendo, amenazando, intentando extorsionarlo. A Sarah se le heló la sangre. Eso es mentira. Hay testigos. 2 hombres que trabajan para él confirmaron su versión, dijo Linda deslizando unos papeles sobre su escritorio. No me queda otra opción. Recomiendo la revocación de la libertad condicional. La junta se reúne la semana que viene. Sarah salió de la oficina sabiendo que la habían acorralado. Marcus había jugado justo la carta que temía, su palabra contra la de un empresario, con su condena por delito grave como prueba de su carácter. Esa noche, Catherine encontró a Sarah sentada en la acera frente al Centro de Reinserción Social, con la cabeza entre las manos. Me van a mandar de vuelta. Catherine se sentó a su lado, arrastrando su abrigo de marca sobre el cemento sucio. ¿Marcus hizo realmente lo que te acusa? No. Entonces tenemos una semana para demostrarlo. Sullivan hizo magia. Las imágenes de seguridad de la gasolinera mostraban a Marcus acercándose a Sarah, no al revés. Los mensajes de texto que Tommy proporcionó demostraban que Marcus sabía de la investigación. Los registros telefónicos mostraban que los testigos llamaron a Marcus 17 veces el día anterior a presentar las denuncias, una especie de instrucción. La audiencia de la Junta de Libertad Condicional estaba programada para el martes a las 9 de la mañana. El lunes por la noche, Catherine le entregó una carpeta a Sarah. Mañana intentarán hacerte quedar como una persona vengativa y manipuladora. Dirán que me estás usando por dinero y venganza. Te harán sonar exactamente como Richard afirmó que eras hace 6 años. Sarah abrió la carpeta. Dentro había cartas, docenas de ellas. Del hijo de Catherine, a cuya boda había podido asistir porque Sarah se había detenido. De los paramédicos que la habían atendido. De excompañeras de celda a las que Sarah había dado clases particulares en Riverside. De su madre. De Jessica. No eres como dicen, dijo Catherine en voz baja. Y mañana nos aseguraremos de que todo el mundo lo sepa. La sala de audiencias de la Junta de Libertad Condicional estaba abarrotada. Linda estaba sentada en la mesa delantera, con una expresión cuidadosamente neutral. Marcus y sus 2 testigos ocupaban la última fila, con sonrisas confiadas en sus rostros. Sarah entró con Catherine a su lado. Sullivan llevaba 3 maletines. El presidente de la Junta, Robert Hayes, se ajustó las gafas. Estamos aquí para revisar las presuntas violaciones de la libertad condicional cometidas por Sarah Chen. El señor Wilson ha presentado denuncias por acoso con testimonios que las corroboran. Marcus se puso de pie, interpretando su papel a la perfección. Presidente Hayes, solo soy un empresario que intenta ayudar a la gente. La señora Chen me ha estado siguiendo, amenazándome e intentando extorsionarme. Mis empleados lo presenciaron. Temo por mi seguridad. Hayes se dirigió a Sarah. S.R.A. Chen, estas son acusaciones graves. El acoso y la extorsión violan las condiciones de su libertad condicional. ¿Qué tiene que responder?
Las manos de Sara temblaron. Son mentiras. Eso es lo que esperaba que dijera. Marcus negó con la cabeza con tristeza. Comportamiento típico de un delincuente, negarlo todo, hacerse la víctima. Sullivan se puso de pie. Presidente Hayes, soy David Sullivan, en representación de la señora Chen. Nos gustaría presentar pruebas. Esto no es un juicio, abogado. Es una revisión administrativa. Entonces, permítame explicarles el contexto de su decisión administrativa, dijo Sullivan, abriendo su primer maletín. Imágenes de seguridad de la gasolinera de 3 fechas distintas que muestran al señor Wilson acercándose a la señora Chen, no al revés, proyectó los videos en la pared. Se veían nítidos. Marcus bloqueando el paso de Sara. Marcus intentando alcanzarla. Marcus acorralándola. La sonrisa confiada de Marcus se desvaneció. Ella debió haber. Yo solo estaba siendo amable. Sullivan abrió el segundo maletín. Registros telefónicos que muestran que los 2 testigos del señor Wilson lo llamaron 17 veces el día anterior a presentar sus declaraciones. Mensajes de texto con instrucciones sobre qué decir. Mostró los mensajes en la pantalla. Díganles que me amenazó. Díganles que me siguió hasta el almacén. Simplifiquen la historia. Los testigos se movieron incómodos. Uno se puso de pie. Tengo que irme. Siéntate, Tommy, dijo Marcus con voz fría. Tommy se quedó de pie. No. Ya no voy a mentir por ti. Miró la pizarra. Marcus nos dijo que dijéramos esas cosas. Sara nunca amenazó a nadie. Marcus trafica con aparatos electrónicos robados en su almacén y recluta a personas en libertad condicional porque tenemos demasiado miedo de denunciarlo. Marcus se puso morado. Estás despedido. Renuncié hace 3 días. Tommy sacó su teléfono. Y le di todo al FBI. Hayes levantó la mano. Señor Sullivan, esto es muy irregular. También lo es condenar a inocentes. Catherine se puso de pie. Su voz resonó en la sala como hielo. Presidente Hayes, me llamo Catherine Morrison. Sara Chen me salvó la vida hace 4 semanas. Mientras usted decidía si revocarle la libertad condicional por detener una campaña de acoso, yo decidía si exponer cómo este sistema protege a personas como Marcus Wilson y Richard Chen. Asintió a Sullivan, quien abrió el tercer maletín. Richard Chen, es marido y socio de Sara, malversó $2,1 millones y la incriminó. Lleva 6 años viviendo en Costa Rica. Los fiscales federales presentan hoy solicitudes de extradición. El supervisor que testificó contra Sara está siendo investigado por conspiración para cometer fraude. El juez que la sentenció actualmente está siendo investigado por la Junta de Ética Estatal por aceptar donaciones de campaña del equipo legal de Richard. Fotos, documentos, extractos bancarios. Todo lo que Sullivan había recopilado durante 3 semanas cubría la pantalla de proyección. Hayes miró fijamente las pruebas, pálido. Señora Morrison, esto no cambia las acusaciones actuales. Las acusaciones actuales son represalias porque Sara cooperó con los investigadores federales que investigaban la operación del señor Wilson. Él la atacó a ella, que estaba en libertad condicional, porque sabía que le creerían a él antes que a ella. Porque el sistema siempre cree a la persona sin antecedentes penales antes que a la que los tiene, incluso cuando las pruebas demuestran lo contrario. La voz de Catherine se apagó, adquiriendo un tono amenazador. Entonces, esto es lo que sigue. Desestiman estos cargos inventados. Investigan por qué el supervisor de una persona en libertad condicional la despidió por salvarme la vida. Examinan por qué Marcus Wilson ha tenido vía libre para explotar a personas vulnerables durante años. O la Fundación Morrison ofrece una conferencia de prensa esta tarde para detallar cómo este Estado protege a criminales de traje y destruye a héroes que cometieron errores. Silencio. Silencio absoluto. Hayes miró a Linda. Agente de libertad condicional Martínez. Su recomendación. Linda había permanecido en silencio todo el tiempo. Ahora se puso de pie, con una expresión feroz que Sara nunca antes había visto. Recomiendo desestimar todos los cargos contra la señora Chen. También recomiendo que iniciemos una investigación sobre el señor Wilson y revisemos cómo supervisamos a las personas en libertad condicional empleadas por su empresa. Si nos preocupamos más por el proceso que por la justicia, habremos fracasado en nuestro propósito. Hayes se dirigió a los demás miembros de la Junta. Conversación silenciosa. Luego, moción para desestimar los cargos contra Sara Chen y cerrar este asunto. Todos a favor. 5 manos se alzaron. 2 se abstuvieron, incluyendo al miembro que había aceptado donaciones de la Asociación Empresarial de Marcus. Señorita Chen, queda usted absuelta. Señor Wilson,
Nuestros investigadores se pondrán en contacto con usted. Esta audiencia ha concluido. Marcus se puso de pie, con el rostro desencajado por la rabia. Esto es una basura. Tiene un amigo rico que le compra la libertad. Señor Wilson, váyase. Ahora mismo. La voz de Hayes era firme. Antes de que lo saque, Marcus salió furioso, y el testigo que le quedaba lo siguió a toda prisa. Tommy se acercó a Sarah. Siento no haber dicho nada antes. Hablaste cuando era importante. Gracias. Fuera del edificio, Sarah estaba de pie en las escaleras, con las piernas temblando. Catherine le puso una mano en el hombro. Eso es medio camino recorrido. Ahora limpiamos tu nombre por completo. 2 semanas después, Sullivan solicitó la anulación de la condena basándose en nuevas pruebas. El fiscal que había condenado a Sarah, ahora juez, se recusó. Un nuevo juez revisó las pruebas en una tarde. Se anula la condena. Señora Chen, queda usted formalmente exonerada. Se borrarán todos los antecedentes, 6 años borrados de un golpe de mazo. Pero el peso no se quitó de encima, todavía no. El momento decisivo llegó 3 días después, cuando Sarah entró en la comisaría de Costa Rica a donde Richard había sido extraditado. Estaba sentado en una sala de interrogatorios, su bronceado impecable había desaparecido, su sonrisa de yate se había esfumado. Ella no dijo nada. Simplemente observó a través del cristal unidireccional cómo los agentes federales lo interrogaban. Lo vio mentir, evadir el tema, y finalmente quebrarse. Lo siento, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Tenía miedo. Pensé que me atraparían. Sarah siempre ha sido tan buena en esto. Pensé que ella podría manejarlo mejor que yo. 6 años de su vida porque él tenía miedo. Catherine estaba a su lado. Dilo y presentaremos cargos máximos. Sarah negó con la cabeza. Que se pudra. Tengo cosas mejores que hacer. 18 meses después, Sarah se encontraba frente a 200 personas que habían estado en prisión en la cumbre segunda oportunidad de la Fundación Morrison. Ya no vivía en un centro de reinserción social. Ya no tenía que estar bajo la supervisión de un agente de libertad condicional. Ya no tenía que vivir con miedo. Llevaba una sencilla chaqueta azul. La había elegido ella, no Catherine se la había comprado. La diferencia era importante. Cuando me detuve en esa carretera, pensé que le estaba perdiendo todo. Comenzó, con voz firme. Resultó que le estaba encontrando. El Centro de Recursos para la Reinserción de la Fundación Morrison operaba ahora en 2 estados, brindando capacitación laboral, apoyo legal y asistencia para la vivienda a personas en libertad condicional. Sarah dirigía la sucursal de Connecticut. Su primera contratación fue Jessica, su excompañera del Centro de Reinserción Social. La segunda fue Tommy, quien lo había arriesgado todo para decir la verdad. Marcus Wilson cumplía una condena de 7 años por robo organizado y obstrucción a la justicia. Su almacén había sido clausurado y su negocio había quedado al descubierto. La investigación federal reveló que había explotado a 47 personas en libertad condicional durante 5 años, personas demasiado asustadas para hablar por temor a volver a prisión. Richard Chen fue condenado a 12 años por fraude y conspiración. Costa Rica lo extraditó. Después de todo, la fundación de Catherine había financiado iniciativas anticorrupción allí durante una década. Resultó que los funcionarios que Richard creía que lo protegerían tenían motivos para complacer a Catherine. Sarah no asistió a la lectura de la sentencia. Envió a su madre en su lugar. Su madre dijo que Richard lloró. Sarah no sintió nada más que alivio de que todo hubiera terminado. La victoria más importante se produjo hace 6 meses, cuando Connecticut aprobó la ley de reforma de la libertad condicional de oportunidad justa. Las infracciones técnicas, como llegar tarde a las citas o no presentarse a una prueba de drogas, ya no conllevarían el reingreso automático en prisión. Los liberados condicionalmente recibirían sanciones graduales, servicios de apoyo y rehabilitación real en lugar de castigo. Linda Martínez, la antigua agente de libertad condicional de Sarah, testificó a favor del proyecto de ley. Había renunciado al sistema estatal y ahora trabajaba para la Fundación Morrison, capacitando a nuevos agentes de libertad condicional en un enfoque diferente, uno centrado en el apoyo, no en la vigilancia. El sistema me enseñó a ver infracciones, no personas, dijo Linda al público de la cumbre durante su panel. Sarah me enseñó a ver primero a las personas, pero el momento favorito de Sarah llegó hace 3 semanas, cuando recibió una carta de una mujer llamada María Rodríguez. A María le habían denegado un permiso de emergencia para asistir al funeral de su hija porque estaba en libertad condicional. Aún así, fue, sabiendo que eso suponía una infracción. El equipo legal de Sarah luchó contra la audiencia de revocación y ganó, citando la nueva ley de reforma. «Me devolviste la dignidad», escribió María. «Gracias por detenerte». Catherine estaba sentada en la primera fila de la cumbre.
El vendaje ya no estaba, la cicatriz apenas era visible. Su hijo estaba sentado a su lado. La boda a la que había podido asistir gracias a la intervención de Sara había sido preciosa, le contó después. Él esperaba su primer hijo en 2 meses. Catherine sería abuela porque una desconocida eligió la bondad por encima de su propia seguridad. Después de la cumbre, Catherine y Sara pasearon por el centro comunitario de la fundación. Los reclusos aprendían informática, practicaban entrevistas de trabajo y asistían a sesiones de terapia. El aire olía a pintura fresca y posibilidades. He estado pensando en ese boleto de lotería, dijo Catherine de repente. Sara sonrió. ¿El qué no gané? Me dijiste que habrían sido 15 millones después de impuestos. Sí. Habría resuelto muchos problemas. Catherine dejó de caminar. La Fundación Morrison ha proporcionado asistencia legal, apoyo de vivienda y capacitación laboral a 1,847 personas desde que comenzamos. El costo promedio por persona es de 8,200 pesos. Esos son 15 millones de dólares. Sara la miró fijamente. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que ganaste la lotería. Solo que no la que pensabas que estabas jugando. El teléfono de Sara vibró. Mensaje de su mamá con una foto, la abuela en su jardín, sana, sonriente, sus medicamentos pagados por el nuevo salario de Sara. Texto, dice que eres su heroína. Otro mensaje, este de Tommy. Acabo de obtener mi licencia de electricista. Tenías razón, las segundas oportunidades son reales. Sara miró alrededor del centro. Jessica enseñando una clase de computación. Linda aconsejando a un libertado condicional en crisis. Exreclusos trabajando, aprendiendo, riendo. Personas a quienes les habían dicho que eran basura descubriendo que eran humanos. Pensó en esa carretera, ese momento de elección, esa mujer sangrando en el pavimento mientras un boleto de lotería esperaba en su casillero. Habría comprado una casa, dijo en voz baja. Si hubiera ganado. Pagado las deudas de mamá. Nunca me habría preocupado por el dinero otra vez. Y habría estado sola en esa casa, preguntándome si la bondad solo importa cuando es conveniente. Catherine apretó su hombro. Las mejores inversiones no pagan intereses. Se pagan hacia adelante. Esa noche, Sara pasó por la gasolinera donde Marcus solía acorralarla. Nueva propiedad. Nuevo nombre. El viejo almacén era ahora un centro comunitario. La ciudad lo había confiscado mediante decomiso civil. Pasó por la casa de transición donde un helicóptero había aterrizado 18 meses atrás. Nuevos residentes en el patio, mirando al cielo, esperanzados. Pasó por la Ruta 9, marcador de milla 47, donde todo cambió. No quedaban manchas de sangre. Solo asfalto, barandilla y el constante flujo de tráfico llevando personas a cualquier destino que importara más que detenerse. Pero Sara se había detenido. Y al detenerse, había aprendido algo que la lotería nunca podría enseñarle. El valor de una vida humana no se calcula en dólares, se mide en las elecciones que hacemos cuando nadie nos mira y nada está garantizado. Había apostado 15 millones por una extraña. Había ganado algo más grande, la certeza de que era exactamente quien le había prometido a su yo de 9 años que se convertiría. No perfecta, no rica, solo alguien que se detuvo. Su teléfono vibró una última vez. Número desconocido. Por un momento, el pánico parpadeó, viejos instintos de la libertad condicional, de prisión, de 6 años mirando sobre su hombro. Luego lo leyó, señora Chen, mi nombre es David Martínez. Estoy en libertad condicional en Texas. Escuché su historia. Acabo de ayudar a alguien que tenía una convulsión en la parada del autobús. Mi oficial de libertad condicional le está amenazando con una violación. ¿Puede ayudarme? Sara sonrió y respondió, envíeme todo. Lo tenemos cubierto. Porque así se veían las segundas oportunidades, no finales, sino comienzos que se expanden hacia afuera hasta alcanzar personas que nunca conocerías, en lugares donde nunca habías estado, demostrando que la bondad no era el error costoso que Marcus afirmaba que era. Era la única inversión que siempre se multiplicaba. La mejor venganza no es hacerse rico. Es demostrar que el carácter no cuesta nada y paga todo. Suscríbete para escuchar más historias de personas que eligieron coraje sobre comodidad y cambiaron el mundo al detenerse cuando todos los demás seguían conduciendo.